Pérez está con nosotras esta tarde para que nosotros le hagamos una revisión al luto desde la sabiduría popular dominicana. Hola Juan Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Defínenos luto. O sea, el luto es como la demostración a través de la ropa, de costumbre. ¿Cómo es eso? Mira, ante cualquier pérdida, sea permanente o temporal, existe una afectación en nuestro sistema de emociones en el cual hemos crecido, claro, producto de una cultura de la cual heredamos e incorporamos la inmensa mayoría de veces sin necesariamente tener el derecho a la escogencia. Es un arbitrario cultural. No decidimos dónde nacer ni en qué cultura, y eso lo incorporamos en nuestro ser. Y nuestro sistema no está acostumbrado a los cambios. Contrariamente, por ejemplo, a culturas del Oriente, donde el trasfondo budista y de otras religiones filosóficos, pues hablan de la idea de la impermanencia, es decir, el constante cambio. Y durante la época de la infancia y la adolescencia le enseñan en aquellos lugares a saber aprender a cómo lidiar, cómo administrar tu ser con los cambios. En nuestra cultura no es así. Es una cultura judeocristiana que tiene el apego como una de sus principales fuentes o motores culturales, la propiedad, el control, el elemento del vínculo, pero no el vínculo posesivo, no el vínculo espiritual. Y evidentemente cualquier situación de ruptura, sea un divorcio, sea una muerte, sea un fracaso en un trabajo, lo que fuese. Una mudanza. Todo eso se vive evidentemente como una pérdida. Y esa pérdida no nos han enseñado a saber lidiar con ella. Y eso incluso los propios feminicidios forman parte de los elementos o las expresiones más trágicas de ese elemento que nos ha faltado enseñarnos desde la escuela, en la calle, en la televisión, etcétera. Ha ido cambiando esa manifestación de ese duelo, porque por ejemplo, a nivel rural, a nivel de una clase CD, tú tienes una manifestación de dolor mucho más expresa, más que mucho más expresa, mucho más manifiesta, perdonando la redundancia. Sin embargo, a nivel de la ciudad y de estratos económicos más elevados, no hay manifestación de ese dolor como se manifiesta o como se manifestaba anteriormente. Sí, entonces ahí vamos. Entonces el duelo es la expresión, es la comunicación de quien está el luto. El luto es la expresión cultural del duelo, es decir, es tú comunicarte con la sociedad y decirle, yo estoy viviendo lo que ustedes esperan que yo tenga. Exacto. Es decir, la cultura es un sistema de expectativas que se cumplen entre un ente colectivo y el ente individual. Entonces, el ente individual lleva muestras de ese dolor porque esas son las expectativas de la sociedad. Ahora bien, ese es el luto. Ahora bien, para la sociedad, el tiempo de duelo es el tiempo que se le permite a la persona de llevar su luto. O sea, va en doble vía. Que se le permite o que se le exige en algunos casos. Exacto, pero se le permite porque más allá de cierto tiempo, ese duelo entonces ya comienza a ser incómodo para la sociedad. Es decir, una persona que se extralimite en el tiempo en el que la sociedad suele acordarle al individuo portar ese luto, producto del duelo que está viviendo, ya comienza a interferir con los elementos ordinarios y las normas de convivencia en las que esa sociedad le exige al ser humano ser. Es una sociedad extraordinariamente intolerante ante cualquier desviación a su patrón.
incluyendo el duelo. Y como el duelo no es para todo el mundo igual, pues necesariamente hay aquellos que le toma más tiempo sobreponerse, por ejemplo, a la pérdida de un hijo, de una esposa, de una madre, etcétera, que a otras personas. Pero ¿qué sucede? Que si tú te extralimitas en el tiempo social que le acuerda a la sociedad, la cultura, a esa persona, ya tú comienzas a molestar. Dices, no, pero tiene que poner de tu parte, porque esto por lo otro, etcétera. Entonces pero ahí incluso, comienza... perdona Juan Miguel, antes había unos plazos establecidos. Si se murió el esposo son tantos años, si se murió la mamá son tantos años, la muerte de un hermano son tantos años, y un luto que iba cambiando, que pasaba de lo que se conocía como un luto cerrado a que ya después de un tiempo tú tenías permiso para ir cambiando. Eso desapareció. Bueno, de hecho, todavía está en la legislación dominicana el número de días de acuerdo al grado de parentesco que tú tengas con la persona que ha fallecido. Eso en el caso de la muerte, ¿no? Es decir, en lo laboral. En lo laboral, okay. O sea, la legislación laboral, de acuerdo a tu grado de parentesco, te da una serie de días por ley de no tener que ir al trabajo, es decir, de duelo. Entonces, eso es en el caso, evidentemente, de la relación cultural. Ahora bien, como tú dices, todo eso tiene también que verse por estratos sociales, porque recordemos que los estratos sociales son las verdaderas repúblicas, ¿no? Donde puede muy bien coexistir en un mismo territorio diversas formas de vida, y pueden ser incluso hasta a veces contradictorias. Y como tú muy bien precisas, las clases sociales tiene un elemento muy fuerte porque hay otros intereses. Por ejemplo, donde tú tienes intereses, por ejemplo, muy vinculados al hacer dinero, el duelo es una de las tantas preocupaciones, y muchas veces no necesariamente la más importante, y pasa o igual o anterior a otras preocupaciones en las cuales desde pequeño se te va enseñando a cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces, tú evidentemente tienes. Ahora también existe el hecho de que nuestro sistema afectivo ha ido erosionándose a medida que la individualidad ha ido prevaleciendo ante el sentimiento afectivo vinculado al colectivo. Entonces, por ejemplo, los primos hermanos de ayer no tienen la misma relación que los primos hermanos de hoy, porque en ciertos estratos, porque la sociedad ha ido poco a poco incursionando en proyectos individuales más que en proyectos comunitarios. Por ejemplo, si antes había una relación mucho más estrecha entre hermanos y en los hijos de esos hermanos, hoy esos elementos, por X razones, X factores, ha ido poco a poco dispersándose más, y eso ha ido, por supuesto, debilitando los lazos primarios en las familias. Y eso va haciendo que ya ese conjunto de vivencias que tú pudiste compartir con un primito que se murió, ya no son tantas, y de ahí va a depender el lazo afectivo, lo que te involucre una pérdida con esa persona que ha fallecido, por ejemplo. Ok. Seguirán los patrones, porque también hay otra cosa. Antes, José Miguel, se tapaban, Juan Miguel. Perdón, Juan Miguel. Antes se tapaban los espejos. Señores, el luto antes era tan cerrado que las mujeres iban a la iglesia con mantilla. Negro, vestidas de negro completo. No se abría la puerta, se tapaban, así mismo las puertas no se abrían. Como en los pueblos, las casas generalmente tienen como una salida por el patio. La salida se hacía por el patio, la puerta del frente no se abría. La puerta del frente no se abría. E incluso no se tocaba música, y se podía sentir hasta ofensivo que cerca de tu casa tocaran música, o que hubiese una música alta. Lo que te decían es: respeta a los vecinos, que acuérdate que se le murió tal o que se le murió cual. Entonces, eso va cambiando. El duelo y el luto como tal, su expresión ritual, es precisamente una ceremonia, ¿no? El ser humano es, ante la sociedad en la que vive,
lo que llamaba un gran filósofo un animal ceremonial, es decir, que vive de momentos simbólicos que marcan la pauta de un pasaje de un estado a otro. Es decir, cuando nos graduamos tenemos que aparecer con el birrete y la toga, porque sin eso no hay graduación social. La sociedad no sabe que tú te graduaste. Igual en el matrimonio. El matrimonio es un vínculo donde la inmensa mayoría de personas hoy ha convivido ya un largo tiempo, y sencillamente el acto matrimonial es el acto en el cual tú tomas a la sociedad como testigo de ese cambio de pasaje. Pero ¿qué sucede? En todo esto que te estoy hablando ha sido el credo típico de la antropología por 50 años explicando los ritos modernos. Pero con las redes sociales y ese afán casi del sistema nervioso de tú publicar, si no, tú no existes. O sea, el cogito aquel de Descartes que decía yo soy, yo pienso, yo soy, ahora es yo publico, yo soy. Y entonces el que no publica prácticamente no existe. Y entonces el duelo ha formado parte también de una de las excusas con las cuales postear también, ¿no? Y entonces ahí viene una perforación de ese blindaje sagrado que tenía el duelo, que se vivía de manera muy privada, a una publicitación de esos elementos de la vida íntima que forman parte del mercadeo social con el cual la persona trata de estratégicamente alcanzar lo más que pueda posicionamiento social, ¿no? Y entonces utiliza las redes sociales precisamente para generar un proceso de empatía, de conexión, de prestigio social a partir de casos como, por ejemplo, la pérdida de una persona. No es algo permanente, es algo que se hace con mucho respeto, con cierto todavía moderación, pero se hace. Ahí hay un momento de cambio en los elementos culturales. No pudiste haberlo explicado mejor. Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para ti. Gracias. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. La doctora Patria Valles está con nosotras y vamos a hablar de alopecia. Pero no es refiriéndonos nada más que a cabello. Hay gente que está perdiendo cejas y el pelo se le está afinando. De eso hablamos. Ya volvemos.